El último tema que estuvimos tratando fue acerca de la sanidad divina. Ese tema nos lleva a entender que el tema de la sanidad divina es un tema actual en la iglesia de Dios. Hay iglesias en las que la sanidad divina ya no es un tema relevante. Todo es obra de circunstancias, todo es obra de momentos, de modas, pero sabemos nosotros, y lo hemos estudiado a través de la Escritura, que la sanidad divina es un resultado, es una muestra, un testimonio, uno, del poder de Dios, y que Dios es todopoderoso, que Dios todo lo puede, y otro, de que los dones espirituales, el trabajo del Espíritu Santo no ha pasado de moda. El trabajo, la función del Espíritu Santo, la función de la palabra, el poder de la palabra de Dios sigue vigente. Temas anteriores, como ejemplo el tema de los dones espirituales, nos enseña acerca de la sanidad divina, y sabemos que esta actividad, esta función, pues solamente la da el Espíritu Santo. Nos da también dentro de los dones el don de hacer milagros, y bueno, pues la sanidad del cuerpo es parte de ese testimonio, de esa obra del Espíritu Santo en la cual nosotros podemos confiar. Creemos que si nuestra fe no es tan grande, si nuestra fe no es tan fuerte, pues Dios también permitió la ciencia médica, ¿verdad? Dios también le da sabiduría al hombre, le permite la sabiduría al hombre para que pues ayude a nuestra fe también. Si no tengo la fe suficiente para ser sanado de forma milagrosa por el Señor, pues tengo que acudir al médico. Ha habido gente que se rehúsa al médico, ir al médico, y dicen: yo voy a confiar en Dios, yo voy a esperar en Dios, pero a veces su fe no es tan fuerte y ni recibe de parte del Señor, se niega a ir al médico, y las consecuencias pues a veces son lamentables, porque la enfermedad va degradando más, va minando más su salud, va minando más su fuerza, su energía, y a veces pues pudiendo haber acudido al médico, pues no se hace. Hay medicinas en este tiempo, pues hay medicinas a las cuales podemos acudir, hay recursos a los cuales podemos acudir, pero si nuestra fe es bien grande y confiamos en el Señor, pues ni paracetamol, ¿verdad? Vamos a confiar en el Señor, y viene de parte del Señor la sanidad milagrosa. Y sabemos que esto es don de Dios, es un regalo de Dios. Con el sacrificio de Jesucristo no solamente se opera la sanidad de nuestra alma, sino también la sanidad de nuestro cuerpo. Hay testimonios maravillosos de gente que ha sanado a través de la oración, que ha sanado a través de la administración, y bueno, pues milagrosamente los paralíticos han caminado, ¿verdad? Milagrosamente los ciegos ven, los mudos hablan, y eso en la actualidad es posible. Y nosotros como iglesia de Dios creemos que el Señor puede operar milagros de sanidad divina en las personas. Y hoy vamos a avanzar, y tenemos dos temas. Espero que nos dé tiempo de poder mirarlos los dos, ya que de acuerdo a lo que nos presenta nuestro manual, son temas de algo tan importante que a lo mejor nosotros, y yo en esta parte, en este momento, quiero comentarlo así con toda sinceridad. A veces nosotros los pastores pecamos de omisión. ¿Sí sabe qué es el pecado de omisión? El pecado de omisión se nombra más allá que acá, ¿verdad? Decimos allá los pecados de omisión, los pecados de omisión. ¿Qué son los pecados de omisión? Pues el pecado de omisión es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Esos son los pecados de omisión. Sé qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, pero no lo hacemos.
Y vuelvo a repetir, en esta parte, antes de tocar estos dos temas, vuelvo a repetir, espero nos dé tiempo de tocar los dos. Hermano, nosotros, yo el pastor, a veces pecamos de omisión porque sabiendo, entendiendo que esta práctica nos va a bendecir como iglesia, a veces pues lo vamos omitiendo por tiempo, a veces decimos el tiempo. El tema y la excusa de moda, ¿cuál es? ¿Cuál es la excusa de moda? ¿Alguien sabe? No, Luisita. Bueno, sí, el trabajo puede ser una excusa, aunque el trabajo ya es una excusa bien vieja, ¿verdad? Ya es una excusa que el hermano Toño León y los otros pastores de otras iglesias siempre peleamos contra esa excusa, el trabajo, pastor. Y nosotros los pastores también usamos pues el trabajo. Pero hay una excusa de moda, ¿cuál es? La excusa de moda es la pandemia. Por la pandemia no podíamos hacer las cosas y nos hemos escudado en la cuestión de la pandemia, ¿verdad? Nosotros estuvimos sin actividad presencial, no sé, juntando las dos etapas sin actividad presencial, calculo que fue por ahí de año y medio, no fueron exactamente los 2 años, porque tuvimos actividad presencial solo con líderes. Se acordarán que tuvimos actividad presencial solo con líderes y luego cambiamos la modalidad a que teníamos actividad presencial solamente por cita, ¿verdad? Usted mandaba su lista o decía yo voy a asistir, ¿cuántos vienen conmigo? 4, y ya le apartábamos 4 lugares y así tuvimos esa modalidad. Así es que en la modalidad de estar ausente solamente por transmisión, era grabación lo que hacíamos, ¿verdad? No era transmisión en vivo, era una grabación lo que hacíamos. En esa modalidad yo creo que sí estuvimos juntando las 2 etapas como año y medio. Y usamos la excusa de que no nos podíamos ver, la excusa era de que no nos podíamos tocar, la excusa era de que no nos podíamos acercar uno con el otro y que guarda la sana distancia y etcétera. Y vuelvo a repetir, yo uso como pretexto ese tiempo, pero si analizamos de más atrás, hemos tenido una participación y un involucramiento en esta área muy, muy baja. La historia de la Iglesia de Dios nos dice que lo practicábamos rigurosamente cada año y tomábamos como base, como referencia la Semana Santa, a propósito de, y menciono el tema de hoy, la Santa Cena o la Cena del Señor. Y junto con esa celebración, a la par, simultáneamente, está la celebración del lavatorio de pies. ¿Sí? 2 celebraciones que Jesús lleva a cabo en una misma noche. La última noche, cuando Jesús cena con sus discípulos, Él les da a sus discípulos a probar, ¿verdad? Les comparte lo que hoy conocemos como la Santa Cena. Y también lleva a cabo el lavatorio de los pies de los apóstoles. 2 celebraciones que Él deja instituido, que nosotros las debemos continuar y tienen su propósito. Estas celebraciones, repito, traen bendición a la iglesia, traen una estabilidad, déjeme decirlo así, estabilidad emocional, estabilidad moral. Y por supuesto nos dejan un crecimiento espiritual. A propósito de lo que en esta noche vamos a escuchar y vamos a ver de estas celebraciones, principalmente me interesa que quede establecido el por qué y el cómo, y probablemente definamos no hoy, pero sí para la práctica del próximo año. De hecho, por ahí tuvimos una plática de líderes hace, ¿qué será?, 2 meses más o menos, en la que mencionábamos que en este fin de año vamos a llevar a cabo la Santa Cena, vamos a impartir la Santa Cena
para que todos nos preparemos. Vamos a ver en esta noche por qué y cómo, ¿verdad? Porque es lógico y es sano que todos los hermanos bautizados en agua participen de la cena del Señor. Es, vamos, como un requisito nuestro. Vuelvo a repetir y enfatizo aclarando que si la iglesia no lo ha practicado o no ha recibido ese servicio, esa atención, pues es por falta de programación, quizá de establecerlo como una práctica en la iglesia de parte de la persona, en este caso yo que soy el pastor, que no nos vamos a esa dinámica. Tiene sus riesgos, vamos a ver cuáles son, pero son más, diga conmigo, son más los beneficios. Son más los beneficios, amén. Y en la dinámica de lo que practicaremos el próximo año, y espero en Dios quede establecido para nosotros madurar, crecer, edificarnos espiritualmente unos a otros, pues practicarlo con cierta, ¿cómo le puedo llamar? Con cierta, se me fue la palabra, ya me está pasando como al de la tortilla, gasolina, con cierta frecuencia vamos a tratar de practicarlo dentro de la iglesia de Dios. Esto, creo yo, estoy convencido, nos llega a tiempo y tenemos la oportunidad de revertir o de cambiar algunas cosas para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Vamos a ver el tema de hoy entonces, es la cena del Señor en la lámina 84, Sammy, ¿ok? Y vamos a ver la palabra del Señor. Dice en la siguiente lámina, la cena del Señor, la expresión cristiana, cena del Señor, equivale en la práctica a la realización de las palabras de Jesús. Lucas 22, 19. Vamos a leer Lucas 22, 19. Vamos a leerlo en 60 y luego en TLA. Vamos a ver las dos versiones hoy. Vamos a tenerlas. Lucas 22, 19. Gloria a Dios. Vamos a leer. Ahorita dice ahí, pero desde ahora el Hijo del Hombre, ¿es 22, 19? Sí, 19. Ahí está. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Y cuál es la instrucción después del punto y coma? Haced esto en memoria de mí. Ahí hay una instrucción clara, precisa. Dice el Señor: hagan esto en memoria de mí. El maestro, sigue diciendo en la lámina, el maestro apela a la obediencia de sus discípulos para conmemorar en el transcurso de la iglesia y por medio de elementos ilustrativos su muerte expiatoria. Vamos viendo que nos va aclarando por qué celebramos o debemos celebrar la Santa Cena. Dice aquí en el último párrafo, después de la cita bíblica, dice: el maestro apela a la obediencia de sus discípulos para conmemorar en el transcurso de la iglesia y por medio de elementos ilustrativos su muerte expiatoria. ¿Qué anunciamos cuando practicamos la Santa Cena? ¿Qué conmemoramos? ¿Qué hacemos en memoria de Jesús? Recordamos su sacrificio, su muerte en la cruz del Calvario. ¿Ok? Siguiente lámina. Gloria a Dios.
Al celebrar con sus discípulos la Pascua, que recordaba la salida del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, salida que se conmemoraba sacrificando un cordero sin defecto de 1 año, el cual era asado al fuego y comido con panes sin levaduras y hierbas amargas. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 12. Anoten esa cita para que ustedes corroboren en casa acerca de la conmemoración de la Pascua. Recordemos que esa cena fue instruida por Dios la noche previa a que el pueblo de Israel saliera de Egipto. ¿Ok? 400 años de esclavitud habían pasado. Ahora Moisés había logrado, por la mano de Dios, había logrado que el faraón se ablandara tantito, ¿verdad? Y dijera: váyanse de aquí. Después de que habían sufrido la situación de 10 plagas, ¿sí? El faraón tantito se ablandó, ordenó, dio el permiso, dio el aval de que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Pero la noche anterior Dios dio esa instrucción: maten un cordero de 1 año sin defecto, un cordero sano, ¿sí? Y van a asar la carne, van a comer pan sin levadura. Para nosotros de forma lo transportamos, pues sería la tortilla, ¿verdad? Pan sin levadura y una ensalada de hierbas amargas. Cada uno de esos elementos pues le hacía recordar al pueblo de Israel el dolor, el sufrimiento que habían tenido durante 400 años de esclavitud. Sí, entonces ellos con esa cena iban a dar de alguna forma gracias a Dios por la libertad que se estaba viniendo para el pueblo de Israel. Bueno, entonces la fiesta de la Pascua se llevaba a cabo en el pueblo de Israel conmemorando, vamos a decirlo de esta forma, términos que entendemos nosotros acá, la independencia del pueblo de Israel. Nosotros en México celebramos nuestra independencia la noche del 15 de septiembre, ¿verdad? Es cuando conmemoramos que con el grito de Dolores se gesta la libertad de nuestra nación. Entonces es el comparativo. El pueblo de Israel cada año celebraba la fiesta de la Pascua, que era el recordar cómo Dios los había sacado de la esclavitud de 400 años y los había llevado a la libertad. Para nosotros, hermano, entonces, celebrar la cena del Señor, y dice la Biblia, haced esto en memoria de mí. Entonces, es de esta forma nosotros recordamos y testificamos nuestra salida de la esclavitud del pecado a la nueva vida que el Señor nos ha dado. Qué importante es entonces que nosotros podamos celebrar y que podamos llevar a cabo esta celebración que nos hace recordar de dónde nos sacó el Señor y hacia dónde nos llevó. El maestro aprovechó la oportunidad para establecer una conmemoración espiritual que ilustraba la salida de la humanidad entera de los poderes esclavizantes del maligno para poseer las delicias de una libertad brindada por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a ver estas 4 citas. Mateo 26, del verso 26 al 29. Vamos a ver la cita bíblica. Mateo 26, del verso 26 al 29. Gloria a Dios. Aleluya.
Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gloria a Dios. Las otras citas bíblicas, acordémonos que tenemos los evangelios sinópticos, y los evangelios sinópticos es Mateo, Marcos y Lucas. Son los evangelios que nos hablan los mismos eventos, nos enseñan los mismos eventos de lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Así que la cita de Marcos y la cita de Lucas nos hablan de esto mismo. Vamos a la cita de Juan, por favor, capítulo 1, versos 24 al 34. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, dice de la siguiente manera, del verso 24 al 34: y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, la Santa Cena es para nosotros la oportunidad de testificar y conmemorar y recordar que salimos del pecado a una nueva vida, y que es Dios a través de Jesucristo que nos limpió de todo pecado. La siguiente lámina nos dice lo siguiente: la doctrina paulina, o sea, la doctrina que el apóstol Pablo nos enseña, dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primera a los Corintios 11:26. Nos presenta la realidad conmemorativa y un anuncio de la muerte del Señor. Para estudiar mejor el tema, dividámoslo interrogativamente en 4 partes y vamos a ver la primera. ¿Qué es la cena del Señor? ¿Qué es la cena del Señor? Estamos en la lámina 88. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Ok. ¿Qué es la cena del Señor? Bueno, o la Santa Cena, en la iglesia tradicional le llaman la Eucaristía, ¿verdad? O la comunión. Ok, eso es, así lo llaman allá en la iglesia tradicional. Para nosotros es la cena del Señor o la Santa Cena,
¿Qué es la cena del Señor? Es un símbolo de la muerte de Cristo como cordero inmolado, en cuyo sacrificio se encuentra la redención de la humanidad. Quiero que por favor usted, ahí en sus notas, los hermanos que están anotando, por favor remarquen, si es posible, escríbanlo con rojo o subráyelo o pónganlo con letras mayúsculas. Y esto es un símbolo, ¿ok? No literalmente comemos y bebemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es un símbolo. Tiene que quedar claro ese asunto. El pan representa el cuerpo del Señor que fue partido, sacrificado, martirizado, crucificado, traspasado por los mortales. Eso significa el pan. La cita bíblica de Corintios y lo que leímos de Lucas, de Mateo, perdón, nos dice que Jesús tomó el pan y lo partió, lo cortó, sí, lo hizo, vamos a decirlo así, lo hizo pedazos. El pan entonces representa, otra vez enfatizo, el pan representa el cuerpo de Jesús que fue partido, sacrificado, martirizado, crucificado, traspasado por los mortales a favor nuestro. ¿Ok? Eso representa la Santa Cena. Gloria a Dios. Hablando del pan. El vino, otra vez simboliza, podríamos poner otra vez, representa. Amén. El vino simboliza su sangre que fue derramada por nosotros. Nos dice en los evangelios que de su cuerpo, cuando él ya había muerto y que los soldados tenían la encomienda de provocar la muerte de aquellos 3 que estaban crucificados, porque se acercaba el día de reposo, bien legalistas, ¿verdad? En la tradición, viene el día de reposo, no podemos mañana hacer, así es que ellos tienen que morir hoy. Sí, de ahí la base de que el sacrificio de Jesucristo se llevó a cabo el día previo al día del Sabá. Para nosotros en nuestro lenguaje el sábado representa el día de descanso, entonces el día previo pues es el día viernes, ¿verdad? Por eso tradicionalmente lo llamamos el Viernes Santo. ¿Ok? El viernes entonces la encomienda de los soldados era provocar la muerte de los 3 que estaban crucificados. Cortaron las piernas también la tradición dice que uno se llamaba Dimas y el otro Gestas. La Biblia no nos da los nombres. Eso solamente se saca de la tradición. ¿Ok? Hay una corriente a la cual nosotros la llamamos la tradición, se le llama la tradición, y eso se comentaba de persona a persona. Ahí así muchos datos bíblicos se comentan y los conocemos por la tradición, aunque no están escritos en la Biblia. Bueno, la tradición dice que eran Dimas y Gestas. Dimas y Gestas sufrieron en la cruz, aparte de estar crucificados, el que les partieran las piernas para que rápido se desangraran y murieran. Cuando llegan con Jesús, se percatan que Jesús ya murió y dijeron, pues vamos a comprobar, y clavan la lanza en el costado de Jesús, y nos dice la Biblia que de su costado salió agua y sangre. Gloria a Dios. Entonces
hermano, la palabra del Señor nos muestra que Jesús en la cruz del Calvario derramó hasta la última gota de su sangre para limpiar nuestros pecados. Y pudiéramos regresar en el comentario solamente al proceso de la salvación: el arrepentimiento, la justificación, la regeneración y el nuevo nacimiento, que se efectúan por la fe en el sacrificio de Cristo. Amén. Entonces, hablar de esta celebración para nosotros como iglesia es algo importante, porque testificamos y recordamos que hubo un hombre que es Dios, y pudiéramos tomar las palabras de Juan Bautista, lo que leímos del Evangelio de Juan, hermano, que es Dios, porque dice Juan: yo les presento, yo no lo conocía, pero Él es antes que yo, Él era antes que yo. Y dice: y yo testifico que Él es el Hijo de Dios. Amén. Entonces nosotros podríamos tomar esas palabras para decir: hermano, Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y Él, bien la frase que circula por ahí, en la que se dice: a Jesús nadie le quitó la vida, Él dio su vida voluntariamente por nosotros. Amén. Ambos elementos, continuamos en nuestra lámina, ambos elementos representan unidos el sacrificio completo de Cristo, cuerpo martirizado y sangre derramada o vertida para dar principio así a un nuevo pacto, una alianza que daba fin a las sombras del Antiguo Testamento y originaba la dispensación de la gracia, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vamos a ver Colosenses 2:14. Colosenses 2:14. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dice la palabra: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál era ese decreto? Déjeme ilustrarlo de esta manera. En el Antiguo Testamento, después de que Dios le da la ley al pueblo de Israel, Dios en esa explicación de la ley, nos dice, o le dice al pueblo de Israel: el que a hierro mata, que a hierro muera. Y en la ley decía: ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí? En la ley así decía. Y también en la ley decía: el alma que pecare, esa morirá. Entonces, Noemí, la ley decía que cualquier persona que fuera encontrado infringiendo la ley de Dios tenía que morir. Y en el libro de Josué, en el capítulo 6, usted y yo podemos encontrar la triste historia de la familia de Acán. Triste historia, porque Acán, Karina, desobedece la instrucción que Dios le dio a través de su líder, que era Josué. Vino Josué, le da instrucciones al pueblo, ahí entre ellos está Acán, y Dios dio instrucciones: no vas a traer nada maldito a tu casa, nada del botín de aquel pueblo, de aquella nación,
lo vas a traer aquí al campamento del pueblo de Israel. Y a Acán se le hace fácil, diríamos nosotros coloquialmente, ¿qué tanto es tantito? Una, si se lo sabe, ¿verdad? Una no es ninguna, al fin no he tomado o no he hecho. Ay, una grosería se le pasa a cualquiera. A Acán se le hace fácil y se trae un lingote de oro. Y se trae unas monedas de plata. Y se encontró una tela finísima, un manto babilónico. Se lo trae y dice: salgo de pobre. No, con esto salgo de broncas. Y lo esconde, hace un hoyo y en el centro de su casa, ahí lo escondió. Esa desobediencia de Acán provocó que el pueblo de Israel perdiera una batalla contra un ejército insignificante en número. Y va Josué con Dios, déjeme ilustrárselo así. Va Josué con Dios y le dice: oye Dios, no me estás cumpliendo la promesa, porque mira el ejército tan pequeñito que es, y nos pusieron una correteada y mataron a los soldados, y entonces tú dijiste que ibas a estar conmigo y que yo no tuviera miedo, que tú ya me habías entregado a los enemigos en mis manos. Y entonces, ¿qué pasó? Y dice Dios: no me preguntes a mí, yo estoy cumpliendo mi palabra. Tú y el ejército no están cumpliendo la palabra. Investiga qué fue lo que sucedió, quién cometió el error. Y empiezan a investigar, hermano. Y ante el Espíritu de Dios, las cosas salen a la luz. Y que descubren que Acán tenía un lingote de oro, monedas de plata y un manto babilónico. Y la instrucción por haber desobedecido la palabra de Dios fue apedrearlos primero, a él, fíjese bien, a él, a su familia, a sus criados y todos sus ganados. Los apedrearon hasta morir, los arrastraron allá por las orillas de Chimalhuacán y les prendieron fuego. Esa fue la instrucción de Dios por haber desobedecido un mandamiento suyo. Aleluya. Cuando Jesús está sobre la tierra, encontraron a una mujer en acto de adulterio. Agarran a la mujer, la empiezan a exhibir en la ciudad porque andaban buscando a Jesús. Y yo les he dicho a ustedes en algún momento en una enseñanza, si la muchacha esta, cuando la encontraron en acto de adulterio, se jaló una sábana para cubrirse, pues que a todo dar. Pero si no, así desnuda la anduvieron exhibiendo en la ciudad hasta que llegaron con Jesús. Jesús estaba tranquilo, con su dedo estaba escribiendo en la tierra. Y la gente llegó, la multitud llegó y dijeron: maestro, la ley dice, acuérdense, la ley dice, el acta de los decretos dice que a las mujeres que cometan adulterio hay que apedrearlas hasta que mueran. ¿Tú qué dices? Qué tremendo era. Y Jesús escribiendo. Y aquellos duro y duro y duro y duro y duro y duro. Ya tenían aquí las tremendas piedras, ya estaban listos para pegarle a la mujer. Porque la ley dice que hay que apedrearlas hasta que se mueran por adúlteras. Y les dice Jesús: voy a decirlo en palabras nuestras, coloquiales. Pues yo les digo a todos ustedes que el que no tenga cola que le pisen,
sea el primero en arrojar una piedra contra ella. ¿Y qué cree que pasó? Pues que todos tenían cola. Porque a lo mejor se llevaron sus piedras, Chucho, pero si no, las palabras de Jesús los impactó, que a lo mejor ahí dejaron las piedras tiradas. Después de un rato, Jesús se incorpora nuevamente, porque él seguía escribiendo, y le dice a la mujer: oye, mujer, ¿ninguno te condenó? Diciendo, ¿ninguno te aventó una piedra? Y le dijo: no, maestro, ninguno. Y le dijo Jesús: ni yo te voy a apedrear. Vete a tu casa y no sigas pecando. Jesús anuló el acta de los decretos que nos condenaba por nuestros pecados. Algunos de nosotros merecíamos morir apedreados. Algunos de nosotros merecíamos que nos anduvieran exhibiendo por la ciudad y rájale hasta que se muera y luego prenderle fuego. Imagínate, Chucho. Por eso que hacemos los seres humanos en la actualidad, no nosotros, de linchar a los rateros y todo eso, está anulado. ¿Qué impera hoy? La gracia, la misericordia de Dios, que fue lo que se manifestó contra la mujer adúltera. Por favor, Sammy, ponnos el texto tan conocido, maravilloso nuestro, Juan 3, 15 al 17. Sí, porque por eso mire, recalco, hermano, mientras llega la cita bíblica, recalco: yo he pecado de omisión, porque a nosotros nos debería producir gozo recordar de dónde nos sacó el Señor. A nosotros nos debería de causar gozo. El Señor me libró de una pedrada. El Señor me libró de morir calcinado. Anuló los decretos que me hacían morir por causa del pecado. Y dijo: el que no tenga cola que le pisen, que te señale, que Él sea el primero en señalarte. Pero viene la misericordia de Dios y dice ahí, ese es el 15, ¿verdad, hijo? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para apedrearte. ¿Sí entiende? ¿Haya sentido el texto? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, para que tú y yo seamos salvos por medio de Cristo. Es maravilloso lo que hizo Jesús. El pecado, hermano, sin Cristo, sin el sacrificio de Cristo, el practicar el pecado me hacía merecedor de morir. Sin salvación, sin remedio para encontrarme un día con Dios. Bien dice en el tema de la justificación, Romanos 5:1, justificados pues con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos paz. El enojo de Dios contra la humanidad probablemente sigue, porque seguimos pecando, pero Jesucristo, Jesucristo muere en la cruz. Y si yo necesito un intercesor, le aseguro, no se llama Judas Tadeo, no se llama Guadalupe, se llama Jesucristo. ¿Qué es el? Ya estoy predicando, dejó de ser enseñanza esto, hermano. Por eso tenemos que celebrar la Santa Cena. Y todo aquel
que ha sido bautizado en agua, testificando que murió para el mundo y vive una nueva vida para Cristo, debe participar de la cena del Señor, porque hablamos de la salida de la esclavitud a la libertad por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Lámina siguiente. ¿Para quiénes se estableció la cena del Señor? Gloria a Dios. Una anterior, creo, hijo. Sería el 89. Te envié mal el archivo. No, está bien, ¿no? Ok, ahorita va a llegar la lámina. Mientras se la voy leyendo a usted. ¿Para quiénes se estableció la cena del Señor? Para los creyentes, como gran privilegio exclusivo para aquellos que han participado en su vida espiritual del anticipo que es Cristo. La iglesia de Dios enseña no servir la cena del Señor a personas inconversas o individuos cuyas vidas no se ajustan a los requerimientos de la palabra de Dios. Muchas congregaciones prefieren servirla únicamente a los miembros de sus iglesias por conocer sus testimonios y para evitar relajamiento del sacramento que tanto simboliza. Gloria a Dios. Ok, la mencionaba yo hace un momento. El haber nacido de nuevo, el haber testificado de nuestro nuevo nacimiento con el bautismo en agua, nos da a nosotros el privilegio de poder participar de la cena del Señor. Aquí está la gran diferencia entre participar de la comunión o de la Eucaristía con la cena del Señor. Porque la cena del Señor habla, otra vez enfatizamos, haber salido de la esclavitud a una nueva vida. Y yo decía hace tiempo, ¿no?, en un comentario que hice, muchas de las veces los hombres y las mujeres que toman la Eucaristía o participan de la comunión son personas que en su vida no ha cambiado. Su vida sigue siendo la misma. Sucedió un caso que una persona, un vecino nuestro, me refiero a un vecino de la colonia, no un vecino acá de al lado, no, un vecino de la colonia, iba a la iglesia de Talpa en la mañana a misa con su esposa y sus hijos y participaba de la comunión, y en la tarde iba al Sagrado Corazón con su amante y participaba de la comunión. ¿Se hacía correctamente? ¿O se hace correctamente? No. Porque la cena del Señor habla de recordar la fiesta de la Pascua, principalmente era recordar la salida de la esclavitud a la libertad. Y para nosotros en Cristo Jesús es haber salido de la esclavitud del pecado para una vida nueva. Entonces yo testifico, yo recuerdo el sacrificio que Jesucristo hizo, porque mi vida salió de la maldad a una vida nueva. Entonces, para ellos es el privilegio de participar de la cena del Señor. Por eso dice ahí en donde está el número 2, ¿para quiénes se estableció la cena del Señor? Para los creyentes, como gran privilegio exclusivo para aquellos que han participado en su vida espiritual del anticipo que es Cristo Jesús. Haber recibido a Jesús como Señor y Salvador y vivir testificando nuestro cambio de vida, entonces nos permite ser privilegiados y participar de la cena del Señor. Sí, es un punto muy importante. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí? ¿A qué hora son?
las 8:05. Dios mío, qué rápido se nos fue el tiempo. ¿Alguna pregunta hasta aquí con respecto al tema de la cena del Señor? ¿No? Ok. Seguimos entonces. Creo que el tema del lavatorio de pies lo vamos a dejar para la próxima semana. Dice en el número 3, la lámina siguiente, la 90, ¿cómo debe tomarse la cena del Señor? San Pablo, al hablar de este sacramento a los Corintios, amonestó diciendo, del verso 28 al 30, en primera los Corintios capítulo 11. Sí, ahorita leemos la cita bíblica. Dice, debe tomarse entonces con limpia conciencia, reconociendo que existe testimonio personal y del Espíritu Santo de que se está haciendo con pureza de corazón. Además, debe saberse lo que está haciéndose. No participar de la cena del Señor, dice ahí, de ella, porque los demás lo hagan. Vamos a participar de la cena del Señor. Pues yo creo sí, porque pues ya pasó mi esposo y ni modo que yo no pase. O ya pasó mi mamá y mi papá y ni modo que yo no. ¿Qué va a decir el pastor si no pasan Chucho y Elia? Pues no se trata de juzgar. Respetamos la decisión de no participar, pero sí deberíamos participar. Y el apóstol Pablo nos instruye que lo hagamos con limpia conciencia, que nos hagamos un autoanálisis. Y por eso de ahí que venga la situación de anunciarlo con previa participación o con semanas previas a que se lleve a cabo. ¿Para qué? Pues para que nos pongamos a cuentas, primero con Dios y luego entre nosotros, como familias, como matrimonios, como padres con hijos, hijos con padres, hijos con papás, ¿sí? Para ponernos a cuentas entre algunos de los hermanos de la iglesia. Entonces tenemos que hacerlo con limpia conciencia, sabiendo que lo que vamos a hacer es testificar de un cambio de vida, porque recordamos el sacrificio de Jesús que vino a limpiar los pecados nuestros. A veces nosotros cuando hemos participado, yo le he dicho, hermano, prepárese, vamos a tomar la Santa Cena, pónganse a cuentas con Dios. Algunos no vienen, baja la asistencia y hermano, pues póngase a cuentas, reconcíliese con el que se va a reconciliar. Ya después de tomar la Santa Cena le siguen en su pleito, pero pues mientras, es comentario mal hecho. Porque deberíamos darle continuidad todo el tiempo a nuestro cambio de vida. De ahí que entonces se desprende la idea, la propuesta de que tengamos durante el año, por lo menos, si lo hago cada 3 meses, ¿cuántas participaciones serían en el año? 4. Si lo hiciéramos cada 3 meses, entonces durante el año participaríamos 4 veces de la cena del Señor, evitando que esto fuera y que se convirtiera en una costumbre sin sentido. Y tendríamos la oportunidad de, entre la participación de este mes con la de dentro de 3 meses, vivir en un cambio de vida. Por eso digo que participar de esto nos va a traer bendición a la iglesia, a nosotros mismos, personalmente, particularmente. Porque si yo le gritaba a la esposa,
pues voy a cuidar de no hacerlo. Si la esposa le gritaba al esposo y no me trajiste completo el kilo de tortillas y no me trajiste los frijoles como tenían que ser, la situación va a cambiar. Porque a veces, lamentablemente, no tenemos topes o limitaciones que nos impidan el faltarnos el uno al otro. Entonces esta situación nos va a ayudar a traernos bendición. No participar porque pues los demás van a participar y ni modo que yo no, con limpia conciencia. No participar por costumbre, que esto no se convierta en una costumbre. Nos toca Santa Cena. Hay iglesias que lo practican cada fin de mes. Hay otras iglesias que lo practican cada 2 meses. Nosotros históricamente como Iglesia de Dios lo practicábamos cada año, decía yo en la Semana Santa. A razón de dejó de ser algo establecido, algo así como una ley, como una orden de que cada año, y a través de este manual que tenemos, que es el manual de la Iglesia de Dios, de donde estamos sacando la enseñanza, nos dice que lo hagamos de la forma que a la iglesia le traiga bendición. No hay una regla hoy que nos diga, no, pues cada año, o cada 2, o cada fin, no. De acuerdo a la necesidad de la iglesia, vamos a implementar la participación de la cena del Señor. Esto nos va a traer bendición. Así es que ustedes que vinieron al estudio y quienes van a ver posteriormente, ¿en qué será? ¿Unos 8 días a mí el video? A quienes van a ver este video de la iglesia y van a ver la enseñanza, pues les decimos desde hoy, prepárese. Porque no debo prepararme porque va a haber Santa Cena. Tengo que vivir preparado porque soy hijo de Dios. Y todos los días de mi vida tengo que testificar mi cambio de vida. Todos los días de mi vida. Debo participar dice, sino porque tenga un concepto elevado del acto, apegándome a lo real que se conmemora. Desgraciadamente muchos participan de la Santa Cena solo para aparentar ante los fieles. Estar viviendo una vida espiritual, esto es participar indignamente. Nada más para taparle el ojo al macho. No hay que participar de la cena del Señor por eso. ¿Sí? Por eso, previo, ponernos a cuentas. No vengo a taparle el ojo al macho, Luisito, sino vengo a testificar y a publicar que Jesucristo limpió mis pecados y estoy viviendo una vida nueva. Terminamos. Número 4. ¿Qué ofrece la cena del Señor? La magnífica oportunidad de reconciliarnos con Dios y hacer ante Él nuevo voto de fidelidad. Amén. ¿Qué me ofrece el participar de la Santa Cena? Reconciliarme con Dios y hacer ante Él nuevo voto de fidelidad. También ofrece la oportunidad para reconciliarse con hermanos o hermanas de la iglesia y familia a quienes por alguna circunstancia se haya ofendido pública o privadamente. Pero nadie vio que le grité, pero nadie vio que lo mandé bien lejos. Nos vio Dios. Por eso dije, hermanos, a todos los cristianos en la moto y en el carro, quítenles el claxon, hermanos, porque qué tentación. Debemos cuidar nuestra imagen, no solamente ante la iglesia, sino ante Dios. Debemos cuidarnos. Hablábamos el domingo del concepto de la santidad. Mantener el concepto de la santidad
tal como el Señor nos lo propone a nosotros. Por último, lámina 92. ¿Cuándo se debe celebrar? ¿Cuándo se debe hacer? La celebración de la Cena del Señor puede hacerse cuantas veces, ahí está hermoso el escrito, cuantas veces sea conveniente, y se recomienda por lo menos cada 3 meses, usando como elementos pan hechos para el caso y jugo de uva sin fermentar. Cuando se acostumbra a celebrarla muy frecuentemente, puede incurrirse en el peligro de hacer de ello un acto sin conciencia y sin respeto a una práctica vana, por lo que se recomienda en todos los casos cuidado y reverencia muy especial. Ya mencionaba yo eso a previo, ¿verdad? ¿Cuántas veces sea necesario? ¿Cuántas veces sea oportuno para el crecimiento de la iglesia? Se llevará a cabo. En el caso de lo que mencionaba, si lo lleváramos a cabo cada 3 meses, como aquí el manual nos sugiere, pues lo estaríamos haciendo 4 veces en el año. Si lo hacemos en diciembre, previo al fin de año, sí, entonces la siguiente vez sería ¿cuándo? Enero, febrero, en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y otra vez diciembre, antes de finalizar el año. Entonces, más o menos ese sería el calendario que ocuparíamos, o las veces, la frecuencia que ocuparíamos para llevar a cabo la Santa Cena.